Nuevo video hecho desde Patagonia, Argentina, Chubut, Comodoro Rivadavia, con esta Ford Econoline 1981 con suspensión Twin Beam. Buenas, ¿cómo les va? Hoy les traigo mi nuevo proyecto. Voy a levantar mi camioneta aproximadamente 15 centímetros porque la quiero más alta. Para eso voy a levantar un Twin Beam. Después de ver muchas suspensiones en internet, ya que todos queremos tener una camioneta como esta que se ve en la foto, decidí cómo hacerlo. Voy a extender el chasis unos 15 centímetros. Todos los cortes que hice, los hice en planchuela de 1/4, una planchuela que tenía ahí almacenada. Ahí empezamos a lubricar todos los bulones para poder desarmarlo. Tiene unos cuantos, así que hay que tener cuidado. Esto fue uno de los momentos en que me arrepentí de no lavarla antes de ingresarla al galpón. Y después seguí arrepintiéndome muchas veces. Se comenzó con el desarme de varias partes, amortiguadores, caliper. Se observa que el disco está bastante gastado. Se desarmó la rótula. Se sacó el pequeño soporte que la tuerca está soldada, que después me di cuenta porque le di a partir. Y el bulón sale por arriba. Después se saca ese, cae la chapita. No hay mucho más para decir de esto. Pero vean esa tuerquita, está soldada, no traten de sacarla como traté yo. Acá se continúa desarmando, ya se ató el caliper ahí, se aflojaron las tuercas, ya se liberó la espiral. Del otro lado lo mismo, el disco sigue gastado. Hay que liberar el amortiguador. Ya tenemos el sistema afuera. Se intentó sacar la barra de dirección, no se pudo, así que se dejó ahí nomás. Se procede a sacar uno de los soportes. Eso para que vayan viendo cómo salen. Estaban bastante sucios, pero salieron. Cuando se saca están bastante sucios, sale mucha tierra porque se almacena ahí adentro del chasis. Así que trataba de sacar y no salía, así que miramos para adentro. Una de las cañerías sostiene las tuercas y una que se levanta y se puede sacar. La de afuera, listo. Acá pueden ver que ya saqué el soporte, lo corté con moladora. Tenía bulones pero los remaches se cortaron. Ahí se puede ver cómo se quedan. Eso lo tuve que amolar para poder sacarlo también, liberar los orificios. Un corte con la mola y se arranca. Pueden ver bastante óxido atrás del soporte. Acá ya había sacado cuenta de los agujeros y me tenían que quedar alineados todos los agujeros, así que fuimos de a poco agujereando con mechas chicas, todas alineadas. Son 4 planchuelas. Una vez después ya llevamos los agujeros a 12 milímetros que ven, ahí ya se alinearon para empezar a soldar. Ya estaban abulonados al soporte del chasis. Una buena alineada para después puntear. A ver si se alcanza a ver bien. Ya estaba punteado, era para mostrarles a ustedes cómo va a ir quedando. Ese agujero del costado es porque hay un perno y tiene que quedar ahí libre. Pueden ver como después de punteados siguen estando alineados los agujeros perpendiculares y escuadras. A este ya empezamos con los soportes en los costados, ya estaban agujereados.
Se puso los bulones para que quede alineado. Se puede ver que entran bien. De acá ya estaba punteado. Ahora les voy a mostrar cómo hice para que sostenerlo, para que ustedes lo puedan ver. Pero se ve que ya está punteado, armado, a escuadra, listo como para empezar a soldar la tapa abajo para que vean. Así es como los alineo. Agarro con 2 grapas, aprieto fuerte y empiezo a soldar las planchuelas a los costados. De esa manera ya sabemos que está bien alineado todo. Acá ya teníamos casi todo punteado, para que ustedes vayan viendo cómo iban quedando todo. Acá empezamos a hacer unos agujeros de 17 milímetros, yo mecha no tengo, así que me las tengo que ingeniar un poco. Y tuvimos que hacerle este pequeño detalle porque después me di cuenta de que era más grande que mi planchuela. Pero ahí pueden ver cómo pivotea sin ningún problema, sin que toque nada. Empezamos con los primeros cordones de soldadura, bastante bien para mi gusto. Ya acá tenía toda una primera cordoneada y esta es la segunda para que ustedes la vean. La plancholita se nota que era vieja, pero va a aguantar bastante bien. Ahí demostrando mi habilidad con la soldadura. Para ser un aficionado, bastante bien. Este es uno que ya estaba con una línea y este es con 2 cordones de soldadura. Ahí se nota que el segundo es un poco más grueso, ya amulado porque ahí apoya la planchuela, el soporte del espiral, perdón. Una capita de pintura para tratar de sacar el óxido, para que no se junte más. Bastante soporte, mucho trabajo, pero pueden ir viendo que va a quedar bastante bien. Acá empezamos con las primeras punteadas, alineadas. Yo los apoyaba en el crique y los alineaba, después punteaba para que quede sostenido. Primer cordoncito de cada uno, no, de ese. Este estaba alineando. Una buena alineada, que quede perpendicular, a escuadra, todo lo necesario y punteábamos. Ahí ya tenemos un cordoncito, ya están soldados, una buena moradita y un segundo cordoneado. Este todavía está echando humo. Pero eran los primeros soportes, los de adentro. Así ya voy como saliendo para afuera, alineando. Otra vez alineando para que coincidan los agujeros de arriba con los de abajo. También sostenida con el crique. Ahí voy a tratar de enfocarlo un poco más porque el flash da mucho brillo. Ahí alcanzan a ver. Tienen que alinear arriba con abajo y sería la posición ideal. Acá la primera cordoneada es la de arriba con el chasis, la de abajo la que ya tenía la planchola. Pero ya se sostiene solo. Allá pueden ver el otro que ya está soldado. Este creo que es la segunda cordoneada. Estaban viendo cómo queda. Acá ya está soldado, abulonado. Solo de este lado. Ya pusimos todos los soportes. Y quedaría la armada ahora. La armada no se la voy a mostrar, es lo mismo. Lo que sí les voy a decir son las cosas que salieron bien y las que salieron mal. Pero para que vayan viendo, doble de tuerca, por si las dudas. Acá vean la diferencia, cómo quedó. Lo que sí les tengo que decir que uno de los brazos de dirección no entró. Tengo que ver cómo lo voy a solucionar. Y tuve que fabricar unos soportes para la línea de freno. El resto anduvo todo espectacular. Suscríbanse, gracias.